No sé si lo vamos a recordar desde atrás un poquito para hacer una pequeña rememoranza, si se puede. Me esperan, por favor. Hasta que reaccione. Y lo voy a hacer así bien rapidito para recordar, ¿no? Seguimos con este primer león que de verdad está dándonos mucha atención a este primer león, que es el primer león que se enfrenta a Sansón, ¿no? Recordando, solamente vamos a recordar. Tuvo ya un problema con una primera mujer, enviudó, acabó mal su matrimonio, mataron a su esposa y a su suegro por toda la situación que ustedes conocen. Y ahora esta es su segunda situación después de 20 años, ¿no? Él había vuelto a las cosas de Dios, pero después de 20 años, ya, no sabemos por qué, baja a la ciudad de Gaza, ya sea su situación de él, no podemos entender, pero ¿a qué asunto bajó? Una aventura. Después de 20 años de un parate que hubo en su vida, otra vez llega a su debilidad. Y esta debilidad es algo que lo agarra mucho, ¿no ve? Porque es tan grande su lujuria que el pensamiento es el que le engaña. Y con su pensamiento, como dice el Señor Jesús, ya en su corazón él codiciaba mujeres. Y ese fue uno de esos problemas, un deseo incontrolable. Y este deseo incontrolable pues le trajo a quienes roban la preciosa alma del varón, ¿ya? Cuando hablo de todo esto hablo de manera genérica, no solamente hablo de la mujer con el varón, sino del varón con la mujer, de robar lo más precioso, su alma. Ahora, cuando yo hablo de alma, hemos hablado de los 3 tópicos de la vida, ¿no? Que el Señor nos dice que seamos santos y irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu. Pero el alma es la pasión de la voluntad, es el lugar de la voluntad, de los sentimientos, de las emociones. Y eso es lo que nos hace cantarle al Señor, eso es lo que nos hace alegrarnos en Él y tener una pasión, como cuando decía la Sulamita, ¿no? Que quiero ir con el amor de mi alma, y Jesús era el amor de su alma. Entonces era una parte que hemos hablado acerca de la idoneidad del alma, ¿se acuerda? Entonces, pero le casó porque sus sentimientos, su pasión, todo lo que él tenía se inclinó por una mujer que no debía ser. Y en este caso, esta es más peligrosa, hemos dicho, porque ni siquiera es una ramera, si es una mujer casada que intenta destruir totalmente el matrimonio, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto ya había ver las cosas que hay que cortarlas, no era posible que esto siguiera. Ahora, Proverbios nos dice, ¿no? La prostituta no es tan peligrosa como la mujer casada, ¿no? Porque la prostituta se contenta con tener un pago. En cambio, la mujer ajena, la mujer extraña, ¿ya? Es mala. Siendo una mujer del pacto, le dice a su esposo, a su querido, le dice, ¿verdad? Mi esposo no está aquí, mi cama le he puesto incienso y tengo lo mejor de Egipto, etcétera, para que tú vengas y embriaguémonos en amores. Entonces le estaba cazando el alma, estaba destruyendo su vida. Esta era una mujer peligrosa, es la extraña, la que no es pariente, ¿no? Que trae calamidad, ¿no? Que es más peligrosa que la prostituta, porque la prostituta solamente está, como le digo, con un precio de sus trabajos. Pero luego de esta mujer que hemos visto, se reúne, pasa toda la noche sin pensar, ¿no? Que los enemigos quieren matarlo, ¿se acuerdan? Porque no se olvidaron. Y Sansón no sé qué pasó, entonces hace una situación de venganza contra Sansón. Y ahora no sabemos cómo haya ido, pero tiene un liderazgo débil, tiene una vida de verdad que no está bien absolutamente. Y rompe todos los principios del Señor que hemos hablado, porque se une a una prostituta, no respeta nada, con el Señor va bajando terriblemente y es un hombre sensual. Ahora hemos dicho que la sensualidad no es mala, es parte del matrimonio. Pero su sensualidad de este hombre está dominado por el enemigo que camina en la oscuridad y hace muchas cosas. Ahora,
Lo interesante de esto que hemos hablado es que aún así Dios lo ha cuidado, este varón, ¿no? Aún así, a pesar de estas cosas, Dios ha guardado su vida, porque no sabemos cómo se levantó a medianoche, cuál ha sido la situación. Entonces nosotros decíamos, no, Dios lo levantó, ¿qué pasó? Ya, este hombre, ¿cómo fue? Él disfrutó de la miel prohibida en el camino. Pasó muchas cosas que hemos hablado de este varón, de algo que no debería comer. Pero durmiendo profundamente, cuando ya lo estaban rodeando, algo lo despertó, ¿ya? Pues la Biblia dice, despierta tú que duermes ya, que estás entre los muertos, despierta. Entonces, un sueño de advertencia, un sueño, Dios le habló a su conciencia, o será que esta mujer lo despertó. Pero para nosotros la lección, ¿cuál era acá? Que antes de que llegue la medianoche, nos dice que Dios nos va a despertar, antes de que lleguemos a esta fase de que le quiten los ojos y llegue una esclavitud total. Entonces, ahora las puertas que tenían, hemos dicho, pues una altura de 2 pisos, subió una colina de 1000 metros casi, todo el peso era de 2200 kilos, que tenía, pero él lo cargó, ¿no? Lo cargó como si nada. Ahora, esto para nosotros, ya un poquito aquí voy a rebajar la intensidad, significa que ya llegando la medianoche, porque esto pasó a medianoche, Dios va a derramar un poder. Y dice la Biblia, ¿no? Es el mensaje que nosotros tenemos en nuestro panel de anuncio. Cuando dice, a ver si lo podemos mostrar, por ejemplo, lo vamos a ver, aunque del pequeño igual está, dice, ¿no? Él tiene que permanecer, dice, a ver si lo puede hacer mejor, por favor. Gracias. En los dos tenemos eso, en el antiguo logo y en el nuevo logo. Hay sitios para que lo lean. ¿No ve? Dice, Él tiene que permanecer en el cielo hasta que venga para restaurarlo todo, ¿ya? Como Yahvé lo dijo hace mucho tiempo cuando habló por medio de los santos profetas. Entonces Él no viene todavía hasta que sea restaurado todo. Así lo dijeron los profetas y se va a cumplir. Y esta restauración es la que nosotros estamos esperando. Gracias, querido hermano. Y esa restauración es despertarnos. O sea, va a haber un avivamiento de su Espíritu Santo. Va a haber algo que nos va a despertar a buscarlo, a amarlo, antes que nos durmamos, aún en pecado, aún en la situación crítica. Vamos a arrancar las puertas del enemigo que nos quiere cerrar. Entonces, este es un milagro de Dios. El domingo compartí una prédica en el segundo turno. No es tiempo de despedirnos, no es tiempo de que las cosas se han acabado. Había 2 cosas que yo prediqué el domingo: de que seas errante o peregrino. El errante es el que camina de un lado para otro. La prostituta era una mujer errante. En cambio, el peregrino es alguien que se establece y no va a permitir que le cierren las puertas a los que Dios ha hecho. El domingo hemos hablado de la fuerza Coaj, de lo que Dios permite para salir. Y este es este tiempo que Dios está derramando ese poder para que el enemigo no nos cierre puertas. Porque Dios nos ha dado autoridad. Él abre y Él cierra puertas. Y todo lo que Dios abre no lo puede cerrar el enemigo. Y lo que Dios cierra no lo puede abrir el enemigo. Entonces Sansón se cargó la puerta. Ya lo cargó, no permitió. Lo lindo de esto es que a pesar de su error, a pesar de que se metió con una prostituta, a pesar que fue en la contra de las cosas del Señor, Dios aún estaba derramando su amor hacia él y mostrándole que el último tiempo que él debería decidir. Entonces él pensó que era invencible, etcétera, etcétera, pero se cargó, ¿ya? Entonces este es un milagro de Dios. Ahora, no solo a veces uno se recuerda del milagro de que cargó las puertas, pero el verdadero milagro es que Dios lo estaba salvando antes de la medianoche. Ahora, lógicamente él desperdició este llamado y se metió con Dalila. Lo que viene para nosotros es igual. Dalila es la que languidece, la que apaga todo. Y el tiempo tribulacionario que viene es una puerta para apagar el amor de Dios. Entonces, eso habíamos rescatado de toda esa lección que nosotros hemos hablado, hacia grandes rasgos de todo. Y ahora sí, vamos a este tiempo que tenemos, la victoria de Cristo. Un poco más lento. Ya me puedo mover. El domingo ya no me pude ir, ¿no? Ya estoy mejor. Pero si me estoy por caer, por favor, rapidito viene. Esto de las puertas, hermanos, es algo que sigue aquí en el Señor. Hebreos 2:14, ¿qué dice? Miren,
Y aquí vamos a avanzar. Les voy a plantear dos cosas. Dos cosas. Hay asuntos por los cuales no nos vamos a pelear en la iglesia, ni me voy a pelear con ninguna denominación, que se llaman los asuntos principales, pero que no son esenciales. Y eso vamos a hablar hoy día, porque el tema es bien especial cuando vayamos a esto. Hay temas esenciales en la vida cristiana. Por ejemplo, ¿cuál es? Que Jesús vino en carne, murió por mí en la cruz y se resucitó, y por su sangre yo tengo ¿qué cosas? Redención de mis pecados. Eso es esencial, nadie lo puede cambiar. Esencial quiere decir es inevitable, o sea, no se puede revertir esa idea, ese pensamiento. Si alguien viene y me dice, yo, por favor, con Pastor Teo voy a hablarme, yo soy de casa de oración y Pastor Teo me dices, por favor, un decir, y me dice, no, pastor, nosotros creemos que Jesús murió y se resucitó, pero que tenemos que hacer algunas cosas más para ser salvos. Eso ya no está en la esencialidad. Entonces hay temas esenciales como Cristo murió, resucitó y que va a volver. Es esencial. Si hay una iglesia, si hay una situación, diremos, una denominación que me dice que no es así, estoy quitando la esencialidad de la palabra del Señor. Y eso, si las iglesias mantenemos, sea luteranas, eso, estamos en un mismo sentido. Pero dentro de la misma iglesia existen puntos principales que sí son debatibles, y bien debatibles, y que no compartimos todos. A ver, por ejemplo, un punto principal sería el bautismo, por decir. Entonces dicen algunos, no, hay que bautizarse en agua corriente siempre, no en río, no en piscina, no en eso, porque los pecados, eso es debatible, es principal, pero no es esencial, ¿ya? No es esencial. Entonces mantenemos nuestras diferencias si quiere alguno, ¿no? Nosotros no tenemos problemas, nosotros bautizamos en lo que se pueda por el momento que se da, ¿no? Como Jairo en su piscina que había, o sea, no es problema, pero para muchos se vuelve esencial y ahí se divide la iglesia. Hay puntos, por ejemplo, dentro de las asambleas de Dios, hay un punto, esencial. ¿Cuál es? Para ellos, pero que no debería ser esencial. ¿Qué dice? Que si no hablas en lenguas, no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Y lo han hecho esencial. Tanto que nadie puede ocupar, diremos, un cargo en la iglesia, ni ser pastor, si no habla en lenguas. Es esencial. Y el hablar en lenguas es una manifestación de tu llenura del Espíritu Santo. Pero eso no es esencial, es principal, sí. ¿Por qué? Porque la Biblia no me dice eso. Juan, que era lleno del Espíritu Santo, dice que fue lleno en el vientre de su madre, no me dice la Biblia que haya hablado en lenguas. Jesús nunca habló en lenguas, no conozco, no me dice. Pablo dice, no, yo hablo más en lenguas que todos ustedes, pero no es esencial. Lo principal es la cruz de Cristo. Ahora, ¿qué es principal? Sí, que necesito, que dice Pablo, añoro, es algo importante, pero no es esencial. Puedo hablar del diezmo, por decir. El diezmo voy a tratar alguna vez este punto, muy bonito, muy lindo, cuando hablamos de las eternidades pasadas, y lo vamos a hablar ahora. Si el diezmo fue desde la eternidad pasada, lo vamos a ver en otro tema. Pero el diezmo no es esencial, no porque diezmes eres salvo, o porque no diezmes estés condenado, no es esencial, pero es principal, sí, porque tiene bendiciones grandes. Pero si yo traslado a la iglesia y digo, no, si tú no diezmas no eres salvo, no, yo he roto la estructura del Señor, no es así. Ya, uno en obediencia, en el amor de Dios va a diezmar, eso no hay por qué obligarlo, es un punto principal. Pero son cosas así que hay en la iglesia. Entonces yo no me voy a enemistar con otros hermanos que tal vez no compartan lo mismo que yo. Por ejemplo, a ver, otro punto que siempre preguntan en la iglesia, dicen, ¿no? ¿Por qué ustedes cantan Yahvé? Dicen, ¿no? ¿Por qué cantan Yahvé? Y nosotros siempre cantamos, ¿no? Yahvé es mi pastor, nada me faltará. Y yo siempre también digo Yahvé, y en mis lecciones dice Yahvé, no dice Jehová, ¿verdad? No dice. No es esencial. O sea, yo no me hago lío. Porque hemos invitado, bueno, yo he visto en línea nomás al pastor Edwin Centeno, que habló del matrimonio, y él ¿qué hablaba? Jehová. Pero en la iglesia ocasionó algún escozor, pastor, ¿qué pasa? ¿Se va a ir al infierno? No tenemos por qué hacernos ningún lío, no nos hacemos ningún problema. Pero yo he enseñado por qué es Yahvé. Yo enseñé. Y para nosotros es el nombre que está en la Biblia y debía ser, porque es una mala transliteración Jehová que yo he explicado con muchos detalles. Pero ¿por qué hacerme problema con otra iglesia?
¿No? ¿Por qué? No tengo por qué hacerme problema. Si ellos dicen Jehová, amén, nosotros entendemos, no hay ningún lío. O sea, no es esencial, es principal. ¿Me está entendiendo, verdad, lo que les estoy diciendo? Entonces, hay temas en la iglesia que son esenciales, que es así me dividen, es así discriminan mi vida. Que me digan, no, Jesús no murió en carne, murió en espíritu, como dicen los docetistas. Y la Biblia dice, no, que Él participó de carne y sangre. Entonces, eso es esencial. Eso yo no voy a decir, no, es principal, podemos pensar, no. Pero hay otros casos, y en la Biblia hay muchos, hermanos. Por ejemplo, otro que fuera esencial. A ver, usted dígame, la mujer no vestirá traje de varón, ni el varón traje de mujer. ¿Esencial o principal? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, defiendan. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, pero ¿por qué no es esencial? Porque dicen, y no, tampoco yo le hago mucho lío, porque si usted ve a la iglesia adventista, todos cabellitos largos y faldas, no hay ahí. No entran con pantalón las mujeres, no entran. Pero ellos la han llevado a un punto esencial. De que ahora, lo esencial en ellos, por ejemplo, ¿cuál es? El sábado te salva, eso es esencial. Pero para nosotros no es esencial, es principal. Porque lo esencial, ¿quién salva? Jesús. Entonces, el vestir en la iglesia, diremos, lo que dice la Biblia, aunque también he explicado eso, no es esencial, porque no por lo que yo vista voy a ser salvo. No. Y como nos habla en Juan, dice, no, otro te vestirá, ¿no ves? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? Otro hará. El vestir nos va a dar el Señor, pero no es esencial, pero es principal. Pero sí podemos tener problemas, diremos, en otros ámbitos con otras iglesias. Por ejemplo, bueno, ya son cosas de crecimiento, ¿no? Yo decía siempre, es un honor, es un respeto predicar al Señor. Entonces los domingos mínimamente tengo que venirme con corbatita, ¿no? Mínimamente. Y si una jovencita viene a predicar, ¿cómo tendría que venir? Con su faldita, pues bien también. ¿Ya? Eso, pero ya es crecimiento, pero no es esencial, no por eso va a ser. El crecimiento es otra cosa. Entonces, aquí vamos a ver esto. Este texto que lo vamos a ver es debatible hasta ahora, hermanos, terriblemente debatible. Que todos tienen su pensamiento, pero que no es principal. Perdón, no es esencial, perdón, pero sí es principal. Y lo vamos a ver, ¿ya? Atentos, ¿estamos bien con la explicación? A ver, ¿qué dice? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de los mismos. Entonces, para que Jesús nos viniera a salvar, y estoy hablando de puertas, Él tuvo que ser carne y sangre como nosotros, ¿ya? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, ¿ya? Entonces, Satanás tenía unas puertas terribles que estaba agarrando a mucha gente, porque la paga del pecado es muerte, y porque por un hombre entró el pecado a todos los hombres. Él tenía el imperio de la muerte y no los dejaba salir ahí. Y esas puertas, como para Sansón, estaban bien colocadas para que no pudieran salir y estuvieran en su dominio, ¿ya? ¿Qué dice? Esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y eso vino a ser Jesús. Arrebató, les quitó, le arrancó las puertas como Sansón. Por eso la prédica de Sansón, la lección de Sansón, es para nosotros muy importante, ¿ya? Entonces, esta es una victoria sobre una ciudad, sobre un poderío, sobre un poder que existía, ¿ya? Y todos los que estaban bajo su dominio estaban bajo ese temor de la muerte. No de la muerte, porque la muerte está decretada, pero un temor de que dónde vamos a ir, qué vamos a hacer. Entonces Satanás agarró ese dominio. Ahora dice la Biblia que Dios lo destruyó. Hay una religión, un pseudo evangelio, pseudo quiere decir falso, que existe hoy, y dice, no, ya no tenemos por qué pelear contra Satanás, porque Dios ya lo ha destruido, usando este texto. Ya tenemos la victoria, dice. Pero no es cierto. Satanás sigue vivo y activo. La palabra destruir es katargeo, que significa lo inutilizó, lo dejó inhábil, ya reducido a la impotencia, pero no está destruido.
Si nosotros nos acercamos al Señor, estamos agarrados de Él, pero Él no está destruido. Entonces es una lección que no es correcta la que se da eso. Pero lo que yo quiero decir, Satanás sabe agarrar, sabe retener. Ahora, miren esto. Esto ya es muy bonito si lo analizamos parte por parte. Dios nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo. No lo hizo por lo bueno que habíamos hecho, sino por lo que así lo quiso, por su generoso amor. Ese amor ya nos los dio antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo. Voy a hacerlos pensar, tenemos que pensar, ¿ya? Si no pensamos va a ser un problema bien grave. Mire, le voy a preguntar algo y por favor piénselo. ¿Qué hizo Dios primeramente con nosotros, según esta cita? ¿Qué nos hizo? Nos salvó y luego... Pero ¿cómo debería ser? ¿Y por qué dice así? Antes de que tú nacieras, antes de que yo naciera, me salvó. Y luego recién me llamó. ¿O está mal? ¿Cómo es? A ver, dígame. ¿O está mal? A ver, sigamos leyendo. Esta es la palabra de Dios para todos. Dios nos salvó primero. Ahora, ¿cuándo nos salvó? La siguiente pregunta. ¿Cuándo nos salvó? ¿Cuándo? Léanlo. ¿Cuándo nos salvó? Oh. Él nos salvó antes de que inclusive hubiera hecho la creación. Entonces, ¿esto qué nos dice? Mire, yo he escuchado decir esto. Dios del Antiguo Testamento, ¿cómo es? ¿Han escuchado decir cómo es el Dios del Antiguo Testamento? Airoso, malo, castiga, se abre la tierra, traga a los moradores. ¿Y el Dios del Nuevo Testamento? Misericordioso, amoroso. Pero aquí, ¿qué me está diciendo de Dios antes del Antiguo y antes del Nuevo Testamento? ¿Qué me está diciendo? Léanlo, por favor, no quiero decirles. Léanlo. ¿Pero qué quiere decir? Dime. ¿Qué es? Ya, pero quiero más. O sea, miren, estamos conociendo a Dios diciendo, no, el Dios del Antiguo Testamento es malo y el Dios del Nuevo Testamento es bueno. Pero no, Dios desde la eternidad pasada siempre nos amó. Y ya no quiero hablar más cosas, hermanos, por no confundirnos un poco, porque tendría que hablar mucho. Pero Él me amó antes que yo existiera. Y por ese amor, ¿qué me hizo? Me salvó. Antes que Jesucristo viniera a morir por mí en la cruz del Calvario. Y después de salvarme, ¿qué me hizo? Me llamó. O sea, su amor de Dios fue desde el Olam, desde las eternidades pasadas. Hemos hablado harto del Olam. El Olam es el tiempo que yo no conozco de Dios. En esa eternidad pasada, yo conozco desde la creación, desde Génesis, y ahí me habla, pero ya en detalles Isaías me habla que el Olam, antes, ¿qué tiempo sería, hermanos? ¿Cómo estaría Dios en esos tiempos? Desde ese tiempo, Dios, ¿qué hizo con mi vida? Me amó. Antes que existieras, ni tus papás se conocieran, Dios ya te amó y te salvó y te llamó. Estos son misterios de Dios que a veces nosotros no podemos comprender. Ahora, ¿por qué nos amó, hermano Teo, pastor Teo? ¿Por qué nos amó? Ahí está, todo está en el versículo. ¿Por qué nos amó? Porque ni siquiera he hecho nada y ya me amó. ¿Por qué nos amó? ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Por qué nos amó? Sí, solamente le dio la gana de amarte.
Sí. O sea, no merecías nada para que te ame. Y Dios te amó antes del inicio del tiempo, porque así lo quiso. Simple. Es que si alguien pregunta y dice, ¿y por qué al pastor Freddy Dios lo ama? Porque así lo quiso. No había nada de pastor Freddy como Sansón. Perdón, por favor, la ilustración. Igual me embarré, me ensucié, pero él me quiso así porque quiso. Y no solamente ese tiempo, sino desde antes de la eternidad, del Olam del pasado, me quiso. Y ese amor lo manifestó mediante ¿quién? El Señor Jesucristo. Entonces es bien lindo. Esto ya es pues, esto son profundidades que habla Pablo. Pero ahora, lógicamente, nos ha sido mostrado ese amor por medio de la venida de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Pero ese amor siempre ha estado. Y te amó no porque te lo merecieras, porque si no, porque te amó porque le dio la gana de amarte. Por eso dicen, ¿no? ¿Y qué dice al Señor? Si yo quiero a uno hacer esto y al otro, ¿qué? A mí me dio la gana de amarte. Ahora, son misterios que está ahí, ¿ya? Pero ese amor, ¿cuál era su propósito? ¿Ya? De destruir la muerte. Entonces, desde tiempos pasados Dios sabía y no iba a permitir que Satanás me ponga puertas en mi vida para encerrarme en el infierno, en la muerte y sin esperanza. No lo iba a permitir. Por eso Él se cargó las puertas del infierno, si vale esto, para que yo pudiera salir a la vida eterna. Y ha dado a conocer la manera de tener vida eterna por medio de las buenas noticias. Entonces, esto se llevó a cabo, esto logró, diremos, este resultado de este objetivo cuando vino el Evangelio del Señor en nuestras vidas. Y ahí su salvación y su llamado se hizo patente por ese amor que yo no merezco. Y en el tiempo Dios ya tenía eso para que yo no estuviera atrapado en este temor de la muerte y en las puertas del enemigo. Estas puertas todavía continúan, hermanos. Puertas cerradas a los matrimonios. ¿Para qué? Para destrozar su felicidad. Puertas terribles que el enemigo ha puesto donde estamos encerrados. Pero Dios ya lo destruyó por medio del Evangelio de Jesucristo. Por eso le creo. No hemos hablado esto de la fuerza Coag mucho. Porque la fuerza Coag es la capacidad que Dios me da de poder salir con esa fuerza de Sansón y arrancar las puertas de sus mismos cimientos. Cimientos quiere decir cosas que están arraigados con raíces que pueden afectar a mis generaciones. Pero Sansón lo sacó de raíz, aunque él no pudo entender totalmente lo que el Señor había dicho. Miren esta otra cita. ¿Qué dice? En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. Entonces la historia no empieza en el Nuevo Testamento de la vida eterna o en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo empieza la historia de la vida eterna para nosotros? ¿Cuándo empieza? En el Olam, lógicamente. ¿Y qué es el Olam? La eternidad pasada. Hermanos, ¿quién es Dios? Uno, ¿verdad? Dice, no, ¿quién es Dios? Aunque ya el Nuevo Testamento me dice, pero ¿cómo me amó? ¿Qué es la eternidad pasada? Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de nuestro Dios Salvador. O sea, esto llegó a mi vida a través del Evangelio de Jesús. Y eso me permitió romper pues raíces que había, puertas que estaban cerrando mi familia, puertas de pobreza, puertas de todo que el enemigo había puesto. Pero con Jesús, la principal puerta que fue arrancada fue la puerta de la muerte, porque para nosotros esa puerta es la puerta de la resurrección. Ya no estamos condenados a morir en manos de Satanás. Esto lo hizo desde el principio, antes de los siglos. Siglos es Ainón, lo mismo que Olam, de las eternidades pasadas. Esto me llena de esperanza, pues, hermanos. ¿Qué problema tienes tú? ¿Qué problema tengo yo? ¿Qué problema tengo en casa? Que hay una puerta que el enemigo piensa que lo ha cerrado.
y cree que no voy a salir. No, Dios desde la eternidad pasada ya me dio, por medio del Señor Jesucristo, por su evangelio, abrir las puertas. Algún día vamos a predicar de las puertas abiertas. ¿Cómo se abren las puertas? Él me dio. Pero las puertas del enemigo las podemos arrancar desde sus cimientos mismos para que no afecten nuestros hogares y nuestras familias. Entonces, para mí es una gran bendición eso. Lo que Satanás intentó tal vez es cautivar en el Hades o en el Seol al Señor. Ahora, como les digo, este es un punto principal, no esencial. Yo lo voy a enseñar de la manera que yo y el Señor me dice, pero es un tema de comentario, porque muchos dicen que Jesús no bajó al Hades, ¿ya? Pero el credo de Nicea, el credo que tenemos aún en los católicos, dice Jesús bajó hasta los infiernos, ¿no ve? Y se resucitó al tercer día. Eso dice el credo. Pero cuando ustedes se van a leer, por ejemplo, cuando los cuerpos de los muertos, de los santos resucitaron, si usted ha leído la Biblia, dice que fue después que Jesús resucitó. O sea, hay hartos misterios ahí. Pero en esta palabra, miren lo que dice. Y viendo de antemano, habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. Ahora, hay cuatro formas de hablar de este lugar: el Hades, el Seol, el Tártaro y el Guena. No sé si ustedes han escuchado hablar. No solamente es uno, ¿ya? Estamos hablando del Seol o del Hades. Ahora, estos dos son los mismos: Hades en el Antiguo Testamento y Seol en el Nuevo Testamento. Pero el Tártaro es un lugar más profundo, y el Guena es el infierno mismo, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Por ejemplo, cuando los jóvenes que fueron metidos al fuego, ese fuego no les quemaba, pero en el infierno ese fuego no los consume, pero sienten el ardor de todo el fuego que existe. Ya, vamos a ver esas cositas de a poco, ¿ya? Entonces dice que cuando Jesús murió, ahora, como les digo, no es esencial esto lo que estoy diciendo, puede haber una idea diferente y lo voy a respetar, pero cuando bajó el Señor, Satanás no lo pudo corromper, o sea, no pudo quedarse el cuerpo de Jesús ahí, ya no podía quedarse, porque Él bajó a mostrar el poder, y que es la resurrección y la vida. Y el Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que vea corrupción, ¿no ve? Entonces, Hades en el Nuevo Testamento es lo mismo que Seol en el Antiguo Testamento. Creo que dije al revés hace rato, ¿ya? Entonces, es lo mismo. En cambio, nosotros todos nos corrompemos, pues. Uno es enterrado y el cuerpo se descompone y ve corrupción, pero Jesús no. Jesús no. Ahora, a partir de ahí vamos a ver algunas cosas especiales. Apocalipsis 1:17, ¿qué dice? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, no puedo permitir, Jesús, desde el principio que hemos hablado de los siglos, desde antes que la tierra fuera formada, me amó. Y los órdenes son ilógicos, ¿no ve? Primero me salvó, luego me llamó por su amor, que no lo merezco. Ya lo hizo. ¿Pero para qué? Para no permitir que puertas me agarren y destrocen mi vida. Y eso fue por medio del evangelio. Y Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. El Hades ya no me puedes retener. El Hades también significa el lugar de los muertos, del reposo. Pero que lo vamos a ver que está dividido en dos lugares: el seno de Abraham y el Seol, o el Hades mismo, que lo vamos a ver. Y de ahí viene el Tártaro, que es otra situación existente que lo vamos a ver hoy. Pero ahí Dios me dio esa autoridad, hermanos, de que como Sansón, y como les dije, ahora en Sansón es patente ese amor, o sea, es amor. Lo llamó, primero lo salvó en el vientre, lo llamó por puro amor. Yo pregunto, ¿Dios sabía que iba a fallar Sansón? Sí, pero a pesar de eso, ¿qué hizo Dios? Lo amó, pero primero lo salvó. Y cuando estaba a punto de ser destrozado por Dalila,
Antes de la medianoche le dio la oportunidad para cambiar todas las cosas. Él no lo aprovechó, como ahora Dios nos está dando la oportunidad de cambiar nuestras vidas y quitar aquello que nos afecte. Pero Él tiene, y Él dice: yo vivo por los siglos de los siglos. Yo siempre estoy vivo desde la eternidad pasada, esta eternidad presente y la eternidad futura. Yo soy el que vivo, y les he dado victoria a mi pueblo, victoria a la iglesia, para que ninguna puerta, por muy pesada que sea, nos retenga, hermanos, a no ver la gloria de Dios. Y en algunas no nos va a abrir, ¿no? Sin necesidad de arrancar. Más vergüenza, creo, ¿no? Que no pueda hacerlo. Entonces es aquel que tiene poder sobre la muerte, sobre la esfera de los muertos, y abre las puertas del reino ya para todos nosotros. Así el Señor mostró su victoria. Entonces no estoy, hermanos, condenado a vivir una vida sin esperanza. He fallado, me he equivocado, pero aún el amor de Dios me da la esperanza de abrirme puertas para algo nuevo que Él tiene a través del mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Más fuerte el amén, por favor. Es que es una esperanza en mi vida. Por eso Filipenses 2:10, que dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos, en la tierra y debajo, porque Él tiene la victoria total. Satanás pensó que sus puertas iban a ser inexpugnables, que lo iba a retener al Señor y lo iba a corromper ahí, pero no lo pudo. Y Él, porque dice que el Señor le dio un nombre por sobre todo nombre. Y cuando escuchan el nombre de Jesús, se dobla toda rodilla en los cielos. Otros hablan de 7 cielos y algunos de 3 cielos. Nosotros en la Biblia conocemos 3 cielos, pero algunos hablan hasta de 7 cielos. Vamos a intentar hablar de las 7 resurrecciones, los 7 turnos de resurrección también, para entender los procesos cuando vamos a resucitar, pero lo haremos de a poco, ¿ya? Ahora, no solamente en el cielo, sino en la tierra. Entonces, la simple presencia de Dios va a hacer que se arrodille por más enemigos acérrimos que Cristo de Jesús y que quieran mantenerse a pie. No, van a arrodillarse. Ahora en la tierra muchos no quieren doblar rodilla, y esto es voluntario. Hoy doblar rodillas es voluntario, es una acción de fe que yo lo hago con el Señor. Pero aunque tú no lo quieras y otros no lo quieran, un día igual van a doblar rodillas, pero ya no para salvación, sino para reconocer que Él es el Señor, ¿no? ¿Cuándo es preferible doblar rodillas? Ahora. Porque igual vas a doblar después, pero ya no para salvación. Pero no solamente en esta tierra, sino cuando entre otra vez a los infiernos, que es debajo de la tierra, todos los demonios, toda la creación van a doblar rodillas delante de Él. Entonces es una victoria que el Señor ha hecho total, hermanos. Yo quiero hablarles, sé que tal vez les voy a cargar mucha información, pero quiero hablarles un poco acerca de esta imagen que existe aquí. ¿Qué dice? Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces ya esto nos habla, como dice Efesios, cuando bajó el Señor Jesús, el Hades o el Seol estaba dividido en 3 lugares, ¿ya? Ahora yo les voy a explicar un poquito esto. El seno de Abraham, porque esto es la historia del rico y Lázaro, ¿ya? El seno de Abraham, el Hades, y al centro está un gran abismo, de tal manera que no pueden pasar el uno al otro lado. Los testigos de Jehová dicen, ¿no? Cuando se muere, usando una cita de Eclesiastés que hay que explicarlo, dice: el muerto no sabe nada, no tiene nada, ya no tiene conciencia. Entonces por eso los testigos de Jehová dicen: no, mueres y no pasa nada. O sea, no hay un castigo para los testigos de Jehová. Pero aquí dice que ellos estaban bien conscientes de lo que Jesús contó, porque dice: Padre Abraham, mi sed, una gota de agua. Entonces Abraham le dice: no puedes, no se puede. Hay una cima. En este caso, en la Biblia que tengo acá, la Biblia que tenemos, dice: hay un gran abismo, pero ustedes deben decir cima. Si lo leen, a ver, alguien léamelo su Biblia. Cima dice, o si lo tienes leído. A ver, use.
Cima, dice. ¿Con C o con S? S es distinto. Porque cima con C, ¿qué sería? En cambio, S con S es profundidades. Sí, es profundidades. Es distinto. ¿Ya? Ahora aquí la Biblia, esta Biblia de las Américas, me está diciendo que esta cima es un abismo. Es un abismo. ¿Ya? Y no se puede pasar, o sea, no puedes pasar. Ahora, el seno de Abraham está un poco más arriba porque el rico lo ve y le dice hacia arriba. Ahora, estas tres tienen puertas. O sea, hablar de puertas, hermanos, sería largo hablar. Hay puertas que se abren en ciertas fechas. ¿Ya? Por ejemplo, en Halloween, en carnavales se abren puertas donde salen los demonios a atacar. Por eso nosotros tenemos autoridad de abrir y cerrar puertas sobre una nación. O sea, una autoridad que Dios nos ha dado. Pero iremos a esto, no quiero desviarme. Voy a retroceder esa figura después. Vamos a ver esto, ¿qué dice? El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces, si tiene llave, ¿qué tiene? Puertas. ¿No ve? Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabellos como cabello de mujer, sus dientes eran como leones, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Esto todavía nosotros no lo estamos viendo y voy a retroceder. Miren, como les digo, no es un tema esencial, pero sí es principal. Ahí se marcan teorías acerca de esto. Algunos dicen esto es espiritual. Esto es espiritual. En realidad no es literal esta imagen. Si no van a salir así demonios parecidos, dice. O sea, no es literal. El catolicismo y otras religiones dicen no es literal. Es algo fantasioso que hay. Pero yo les comento, por ejemplo, el abismo está cubierto por aguas, porque dice la Biblia en Génesis, se abrieron las cataratas del cielo y los grandes abismos fueron abiertos con agua. Estos son profundidades oscuras que existen. Ahora, en esas profundidades existen estos seres que están preparados para salir, en lo que les dije, en la quinta trompeta. ¿Ya? Ahora, por eso les digo, por favor, no es esencial, lo he explicado en principio. ¿Se acuerdan cuando Jesús va a Gadara y se encuentra con una legión de demonios? Y los demonios les reconocen al Señor. ¿Y qué le dicen? Permítenos ir a los cerdos. ¿Y los cerdos qué hacen? Se despeñan al agua. ¿Qué tiene que ver el agua con los enemigos? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué? Y los demonios, ¿por qué nos has venido a molestar antes de tiempo? Dice, no nos lleves al abismo, dice. ¿Por qué estos demonios que ahora están pululando, porque hay otros que están encerrados, le tienen miedo al abismo? ¿Qué hay en el abismo? O sea, ¿cómo un demonio puede tenerle miedo al abismo? No sé si me está entendiendo. Tiene miedo al abismo. Algunos dicen, hermanos, como les dije, le vuelvo a reiterar, no es esencial lo que le estoy diciendo. Algunos dicen, bueno, yo entiendo algunas cosas estudiándolo, he estado estudiando todo el tiempo acerca de esto. Enoc, el libro de Enoc, que no es canónico, pero habla que cuando los ángeles cayeron, enseñaron pues lo que es arquitectura, hechicería, el que se llama la cosmetología a las mujeres, dice el libro de Enoc. Pero también dice el libro de Enoc que enseñaron mutaciones y manipulación genética.
¿ya? Y perdón, varias veces les he dicho, ¿no? Cuando hemos estudiado las tribus que se opusieron a Jesús, en el estudio que dimos había algunas tribus que dice que sus habitantes eran como monstruos que atacaron a Israel. Eso dice la Biblia, yendo al original. Dentro de estas manipulaciones genéticas dice que crearon así. Y Dios los encerró en los abismos. Y dice que, bueno, como le estoy diciendo, no le estoy hablando algo esencial, sino principal, que es debatible. Y que estos seres tienen un odio tan infernal que hasta los demonios que pululan le tienen miedo a que hagan algo con ellos. Y estos no son espirituales, dice que son materiales, de verdad, así, físicos que existen. Y que van a salir en la quinta trompeta. Ahora, nosotros conocemos de estos tres estados. Ya estoy dando clases en el seminario. Tengo 4 materias que tengo que dar ahora y me han dado un tema que se llama acontecimientos finales. Así es que voy a hablar mucho del Apocalipsis y de lo que viene. Pero hablando de eso, hermanos, lo que yo quería decirles es que, por ejemplo, hay 3 aspectos: el pretribulacionario, ¿ya?, la tribulación y la gran tribulación. Entonces dice que cuando Noé fue salvado de las aguas, dice que más o menos fueron como 150 días que los abismos estaban abiertos. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Pero Enoc es salvo antes de ese tiempo. Pero estos 150 días implica, y tendría que hablar mucho con Daniel, con todo eso, que antes de que venga la tribulación van a haber 150 días, dice, que se van a abrir en el tiempo antes de la tribulación los abismos. Y se va a ver como nunca estos demonios sobre la tierra. ¿Ya? Ahora, esto ya me dice la Biblia. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? O sea, su imagen es espantosa. Y lo vamos a seguir viendo. Y luego recién es la tribulación y la gran tribulación. Es por eso que nosotros estamos viendo cosas que a veces nos asombran lo que está pasando, toda esta situación. Pero sigamos viendo. Esto ya lo hemos visto. Miren lo que dice Apocalipsis 9:14. Diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son? Estos no los conocemos, no están actuando este tiempo, hermanos. Nos quedan 2 formas de salvarnos. Uno como Enoc, antes que venga el diluvio, y otro, perdón. Sí, no, está bien. Está bien. Enoc fue llevado por Dios antes del diluvio. Está bien lo que digo. Y el otro es como Noé en el juicio. Son 2 formas de salvarnos. ¿Cuál es la que quiero? ¿Que se abran los abismos y ver todo eso? Este es el tiempo de serle fiel a Dios. Está llegando la medianoche como Sansón. Y nos está dando toda la autoridad de derribar puertas y llevar la salvación a nuestro hogar, a nuestra familia. Todo nos está dando. ¿Ya? Y ahora, inclusive hay ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y dice que fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día y mes, el año, a fin de matar a la 1/3 parte de los hombres. Y eso nos recién estamos viendo. Y miren esta traducción, lo que dice Apocalipsis 9:13, la Torre Samat. La cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles del abismo que están ligados en el gran río Éufrates. O sea, que no están atados en el río Éufrates literalmente, sino están del abismo y están relacionados. Ahora, cuando este río se seque, los países de Oriente van a pasar, 4 principados pasan, como son los 4 ángeles, para atacar a Israel. Es todo un asunto, hermanos, de aniquilar. Eso no lo estamos viendo. Hoy tenemos la autoridad como Sansón, hermanos, a pesar del pecado que hemos cometido y a pesar de nuestras fallas, de arrancar de los cimientos y servirle al Señor. Por eso estoy hablando mucho de Sansón. Fueron pues desatados los 4 ángeles, los cuales estaban preparados para la hora y el día, el mes, el año que debían matar a la 1/3 parte de los hombres. Ahora, vamos a seguir viendo. ¿Qué es el abismo? Porque les he dicho, en esta voy a adelantar un poquito voy a adelantar para volver, ¿ya? Para volver. Perdón, por favor.
Y voy a volver atrás para explicar mejor. Tal vez esa figura era que esté más antes. Y ahorita vamos. Y no sé si vamos a llegar. ¿Qué hora es? Perdón por favor, harto vamos a avanzar. Está un poquito lento. Esto. Ya, esto lo vamos a hablar. Este es el planeta Tierra. Y la Biblia me está hablando justamente de esta situación. ¿Ya? Que esto que hablo del Hades, del Seol, el abismo y el seno de Abraham están en lo profundo de la tierra. Eso me dice la Biblia. Entonces el Hades o el Seol, todo esto está dividido en 3 partes. Hasta en 4 diríamos. Primero que está el Hades y el Seol, que también se lo llama el Gehenna, que es el infierno, donde se sufre, donde el gusano nunca muere y se lo come el gusano y la piel se regenera, donde la sal te conserva, dice eso, habla Jesús del Gehenna, y donde el fuego te quema pero no se consume tu carne, pero subes todos los dolores, como lo fue con los jóvenes, pero fue otra clase. Entonces dentro de estos dos estas situaciones que yo le hablo, está al centro algo que se llama el abismo. Y es tal que no se puede trasladar de un lado al otro lado. Pero dentro del abismo hay otro lugar más profundo todavía. ¿Qué es qué? El Tártaro. ¿Ya? Hablemos de eso. Estamos hablando un poquito de las puertas para ya con esta imagen que le he dado ver a lo que yo quiero decirle. Ahora, ¿por qué he hablado de esto? Para que un poco tengamos en cuenta que las puertas sí pueden ser derribadas con el Señor. Que no puede haber algo que nos capture y nos agarre, más que todo en este tiempo, hermanos, que estamos viviendo. No puedo permitirle. En mi casa el enemigo quiere poner puertas y encerrarme y no dejarme actuar. Pero tengo el poder de Jesús y antes de la medianoche de lograr, como Enoc, irme antes de que venga, que se abra el abismo. ¿Qué dice Job 38:16? Esta era, ¿no? Aquí hemos quedado, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué dice Dios a Job? Porque Job era aquel que estaba sufrido. Yo nunca he visto una virgen, que Señor, quiero ir a tu trono, dime cuál es mi pecado, ¿no? Entonces Dios le dice, a ver, hablaremos. ¿Conoces la extensión de la tierra? ¿Se acuerdan? Le dice, ¿no? Y aquí hay una pregunta bien interesante. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la muerte? Perdón, ¿y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿De qué me estás discutiendo? ¿Tú sabes lo que hay en el fondo del abismo? ¿Sabes? Vayamos a la Biblia, Jerusalén. Y venido a la fontana que la mar y las huellas del abismo andando, y se te ha abierto de temor las puertas de la muerte y los porteros del infierno al verte antes dándose. Esto es en Tiro y también era un poquito lo que pasa con Satanás, pero dice, ¿conoces el abismo? ¿Sabes lo que es el abismo? Ya el hombre rico dice, no, y Abraham le dice, no, hay un abismo, hay una cima. Y aquí Dios le dice a Job, ¿has caminado por el fondo del abismo? ¿Sabes que hay porteros? ¿Sabes que hay puertas de sombra de muerte? Job no lo sabía, pues, ¿ya? No lo sabía. Entonces, debajo de la tierra existe una parte entera de la creación desconocida por los seres humanos. El hombre ha crecido a nivel, diremos, del espacio, inclusive tratar de conocer lo que es el espacio. Pero se dice que apenas se conoce el 1% de lo que existe en el fondo del mar. Vamos a hablar de la Atlántida, ¿ya? Que se llama de Aquaman. Pero vamos a ver un poquito esto. Es que todo lo que se está proveyendo ahora de estas películas están sacadas de la Biblia para meternos a una situación de normalidad, hermanos. Ahora dice que son como ciudades y tienen porteros y puertas. ¿Quiénes habitan ahí? A ver, seguiremos viendo. ¿Ya? Como le digo, es tan debatible este tema, hermanos, que ya no sé qué es esencial por decir, ¿no? ¿Qué puedo decir? Os dicen, no, esto es ficticio, es simbólico.
Es una pregunta del Señor a Job. ¿Has estado, Job, alguna vez en el fondo del mar o en el viaje a través de las puertas de la muerte? ¿Conoces, Job? ¿No? ¿Conoces tú lo que hay? Y esa palabra sombra significa Rafa. ¿A quién les recuerda Rafa? ¿Ya? Fantasma, gigante, débil, flaco, fallecido, los refaitas. Dice que ahí habitan estos gigantes. ¿Pero quiénes son estos gigantes? O sea, uno se hace preguntas, o la Biblia es totalmente metafórica, o idealista, o fantasiosa, o ¿cómo la concebimos? ¿Cómo la concebimos? Miren esta otra cita. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y en cuanto ellos mora. Ahora hemos dicho que las sombras son fantasmas. Hola, es mi mejor estudiante, junto con la Yare. Denle asientito. Miren, ¿no? Las sombras tiemblan en lo profundo. ¿Quiénes son las sombras? Fantasmas. Por eso Job dice, no tiemblo a los fantasmas. Dice que son gigantes. ¿Quiénes son? O sea, ¿qué es? ¿Qué es lo que existe? ¿Sabes que ahí moran? Dice. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. En esa profundidad del abismo, ¿quién vive? ¿Quién vive? Abadón o Apalión, está muy bien. ¿Y qué no tiene? Tanto les habló de cobertura, ¿no ve? No tiene cobertura, no quiere obedecer a Dios. Y ellos están encerrados, ahí ahorita lo vamos a mostrar. Job 26, 25, otra traducción. Mira cómo los gigantes gimen en los abismos debajo de las aguas, con los otros que están encerrados con ellos. El infierno está potente a sus ojos y está encubierto a su vista del abismo de la perdición. Ahora, como les digo, ¿qué tomamos esto? ¿Como fantasía? ¿Como un cuentito? ¿Como una alegoría? ¿O es literal? No lo estoy poniendo como esencial, pero sí es un punto principal que debemos aprender. Y Apocalipsis 9:11, ¿qué dice? Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre hebreo es Abadón y en griego es alguien que está ahí adentro. Miren, nosotros no estamos viviendo la medianoche todavía, pero está a punto de llegar, hermanos. Y antes de que eso pase, tenemos autoridad. Dios nos ayude a sanar nuestros problemas. Si como Sansón hemos sido sorprendidos vendiendo nuestra santidad con una prostituta, que también es engañar a Dios en otros sentidos, Dios aún nos está despertando ahora para tener victoria y para cargar estas puertas. Esta palabra es una raza de gigantes, ¿ya?, que han sido enjuiciados y están debajo de las aguas. Ahora, en Génesis 7:11, ¿qué dice? El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. O sea, el abismo es algo real que existe y no se puede pasar de un lado al otro lado. Ahora, las preguntas que existen. Todavía hay dos ponencias. ¿Existe todavía el seno de Abraham? Donde van los justos. Dice que los justos, cuando no conocieron a Jesús, iban al seno de Abraham, que lo vamos a hablar más después, pero les adelanto. Y los otros iban al Hades a sufrir. Pero el abismo era la parte de separación que existía, ¿ya? Ahora dice que cuando Jesús vino, se llevó pues cautiva la cautividad. Dice, una vez se los llevó y les dijo, yo soy el camino, porque la única manera de entrar al cielo era recibiendo a Jesús en el corazón, y ellos no habían recibido a Jesús. Entonces Jesús fue y se los llevó. Pero otros dicen, no, sigue abierto ese lugar, sigue ahí, dice. O sea, por eso le digo, no es esencial, pero es bien debatible esto que existe. A ver, seguiremos. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de ella y el Abadón no tiene cobertura. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Abadón quiere decir ángel destructor, no tiene cobertura, son enemigos del Señor. La falta de cobertura es lo más terrible que existe. Siempre caminemos en cobertura. Les dije, siempre. Hay personas que no caminan con cobertura, que tienen esta otra cobertura.
Y Apolón es destructor. ¿Qué va a venir, hermanos, los tiempos? Ahora, no es miedo, no por miedo nos acerquemos al Señor. No es miedo. Pero de verdad, sí debería sentir uno miedo que no conoce al Señor. ¿Qué va a venir? ¿Qué puertas van a ser abiertas? Ahora Dios nos está dando autoridad para ser vencedores. La palabra sombra es, les dije, gigantes, lo que hemos hablado. Génesis 6:4, ¿qué dice? Ahora, aquí es, ¿no? ¿Serán seres antidiluvianos? A ver qué dice. Ahora, los gigantes estaban sobre la tierra en aquellos días. Y después de eso, cuando los hijos de Elohim se llegaron a las hijas de los hombres, y ellos engendraron hijos a ellas, aquellos fueron los gigantes de la antigüedad, hombres de ese nombre. ¿Quiénes eran estos gigantes? Como les dije, hablar de esto no es esencial, es principal. Hay un planeta que se acerca, dice la Tierra, ¿no ve? Que camina, ¿qué se llama este planeta? ¿Alguien se acuerda? Se me fue también su nombre. ¿Nadie? Que los científicos dicen ese planeta está errando y se acerca a la Tierra, dice. Algunos dicen esto. Esto ya, hermanos, como les digo, no es esencial, ni hasta principal, tal vez, teorías que existen. Que justo en este tiempo, dice, este planeta pasó por la Tierra y algunos de estos gigantes saltaron a este planeta, dice. Y hay formas de tratar de, como le digo, fundamentar esto. Es bien interesante lo que dice, no voy a hablar mucho, solamente les cuento la idea. Y que estos científicos dicen que ese planeta se está volviendo a acercar a la Tierra y que estos gigantes van a volver a la Tierra en el tiempo que viene la tribulación. Eso le hablo así entre paréntesis, no me dice la Biblia claramente esto. Ya, esa es una forma que ellos hablan. Pero estos seres antidiluvianos llegaron a ser pues hijas de los hijos de las hijas de los hombres y la hija de estos ángeles caídos. Ahora, eso tampoco no es esencial, porque muchos dicen, no, los hijos de estas hijas eran los hijos de Caín que se han metido con las hijas de Abel. Pero ahorita lo vamos a ver que no es tanto así, ¿ya? Sino de verdad fueron manipulación genética. Yo siempre me he preguntado y decía, ¿cómo puede existir lujuria en el cielo? Nadie se pregunta, yo me pregunto esas cosas. ¿Cómo? Me llegó un libro y bueno, me llega pues libros y dice la familia y la sexualidad en el cielo, dice, bíblicamente fundamentados, dice, ¿no? Y me interesó, lo bajé, como me manda un grupo tengo de pastores que nos mandamos libros para poderlo leer. ¿Por qué? Porque me llamó la atención de que estos ángeles, siendo espíritus, tuvieran lujuria. ¿Y lujuria por quién? Por las mujeres, hijas justas. ¿Cómo un espíritu puede? Ahora yo después les he explicado alguna vez cuando hemos hablado, ¿no ve? De los, ¿qué se llama? Esos dos demonios que existían para hombres y mujeres. No si ellas, pero los íncubos y los súcubos, ¿no ve? Cuando hemos hablado. Pero con el libro de Enoc, aunque no es así, diremos, canónico, dice que enseñaron manipulación genética y a través de la sexualidad corromper, porque lo que se quería que era eliminar la semilla de Jesucristo. Eso hemos dicho, porque se eliminaba la semilla de Jesucristo. Y si se corrompía la tierra gigantes, ¿de dónde iban a ser Jesús? Que era la promesa de Génesis, el protoevangelio. Ahora, miren lo que dice la Biblia. Van a seguir viendo, a grandes rasgos estamos viendo. ¿Qué dice Job 38:30? Otra vez. El agua se endurece como la piedra y aprisionada está la superficie del abismo. ¿Ya? Del sur viene el torbellino, del norte el frío, del soplo de Dios se forma el hielo y se congelan las extensiones del agua. Ahora, pero veremos Judas 1:6 para entender. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Quiénes son los ángeles? No son los hijos de Caín. Dice que son ángeles. Sino que abandonaron su propia morada, la morada de Dios, los ha guardado bajo ¿qué? Oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, en este abismo, ¿quiénes están presos? Estos ángeles. Y también algunos gigantes.
Algunos gigantes escaparon porque se aparecen con David, pero muchos de ellos están presos. ¿Dónde? Sí, pero ¿dónde están presos? En el abismo, en el Tártaro. Ya lo vamos a ver muy bien. Lo vamos a ver enseguida eso. Bien orgullosa. Ay, ya está bien. Vamos a ver eso, porque el abismo es una cosa. Ya, en el abismo están los seres que hemos visto con manipulación genética. ¿Ya? Pero más adentro están encerrados. ¿Cómo son sus cadenas de ellos? ¿De qué son sus cadenas? Léanlo, ahí está. ¿De qué son sus cadenas? No, sus cadenas son oscuridad. Es un lugar oscuro, esos abismos. Y nosotros pues ya sabemos por Animal Planet, qué sé yo, esos peces ciegos que existen ahí adentro. Pero están más adentro y están encerrados. Pero estos no son la legión de Satanás. O si son, es una parte que ha sido encerrado. Son más malvados que Satanás. Que tienen que ser encerrados, hermanos, ahí. No guardaron su dignidad. Y Dios los ha cerrado bajo oscuridad en prisiones eternas hasta que venga el día del gran juicio. Ahora, las citas en Job 38:30 dice que para sellar esta prisión que hizo Dios, el agua se endurece como. Entonces dicen que esas puertas están en los polos. Pero ¿qué está pasando ahora con los polos? Y justo antes de la medianoche, ¿será que van a salir? O sea, pues les digo, no es el tema esencial, pero ¿cómo nos hace pensar? Puede haber que otro pastor les diga de diferente manera, está bien, recíbanlo, pero estoy hablando de un tema debatible. Y Job 37:9 dice: del sur viene el torbellino y del norte el frío, del soplo de Dios se forma el hielo y se congela las extensiones del agua. Por eso dice la Biblia. Yo siempre he preguntado, y dice, ¿no ve? Cuando crujirán los dientes, dice, ¿no ve? Y yo siempre me había preguntado, pero ¿cómo en el infierno se cruje? Yo nunca he visto crujir por la calor. ¿Por qué se cruje? Se van explicando las cosas. ¿Qué de verdad es? Ezequiel 26:19. Mire, y estamos hablando a rasgos profundos porque quiero hablarles de la libertad de Dios de las puertas. Ezequiel 26:19. Porque así dice el Señor Dios: cuando yo te convierta en una ciudad desolada, como las ciudades despobladas, cuando haga subir sobre ti el abismo y te cubra las grandes aguas. Dice que ciudades fueron tragadas por el abismo. Dice, bueno, ahora como les digo, esto ya no me dice la Biblia específicamente, pero la Atlántida ha desaparecido en el mar. Y según la mitología eran personas que respiraban en el aire y en el agua. Y tenían un rey como Aquaman, pero se llama aquí Apolión. Ciudades enteras fueron tragadas, dice. Entonces te haré descender con los que descienden a la fosa con el pueblo de antaño. Y esta era una ciudad, la ciudad de Tiro. Hablar de Tiro es hablar del rock, hermanos. Ese es otro tema que alguna vez hemos dado en alabanza. Por eso Satanás es rey del rock, rey de Tiro. ¿Ya? Pero esa es otra cosa, porque hablar de Génesis es otra situación que ya lo hemos planteado en enseñanzas pasadas. Pero dice que cuando Nabucodonosor quiso conquistar Tiro, conquistó una parte, pero en esa isla estaba esa ciudad, no se podía conquistar. Hicieron, dice, de la ciudad hicieron un puente de todo lo derrumbado y llegaron a esa isla para conquistar, pero desapareció, hasta ahora desapareció esa isla. Pero la Biblia en su juicio dice, el abismo va a venir y te va a tragar.
Ahora, esto ya es otra cosa, ¿no? Ya este es otro rollo que, como les digo, no es esencial, sino es principal. ¿Quiénes eran estos habitantes? Que Dios se los trajo ciudad y todo. Ahora hay teorías que dicen que había una creación antes de Adán, ¿ya? Y de ahí es que Caín encontró una mujer del periodo de antes de Adán. Pero es un decir, o sea, no lo sabemos. Yo no puedo decir si es así. Pero si eran otro tipo de creación que existía. Porque ¿cómo explicamos Machu Picchu, Tiwanaku? Que son seres de roca, o sea, es de Tiro, viene de Tiro eso. Pero ya, hermanos, no quiero ir más allá. ¿Ya? Dice, entonces te haré descender con los que descienden a la fosa con el pueblo de antaño y te haré habitar en las profundidades de la tierra, como las antiguas reinos con los que descienden a la fosa, para que no seas habitación, y pondré gloria en la tierra de los vivientes. Fue un juicio. Entonces, ahí sí, son puertas abiertas que nosotros no la estamos viviendo, pero el periodo pretribulacionario es antes de que llegue la tribulación. Vamos a ver el ataque del enemigo, hermanos, pero no como en la tribulación. Es como Enoc en estos tiempos. Tenemos que caminar con Dios para ser llevados con Dios, porque si no, la otra manera es que 150 días el abismo estaba abierto y en el juicio este hombre Noé tuvo que ser salvo por medio del arca. Entonces ahí está, abismos tapados por el polo que están congelados. Apocalipsis 9:14. Y decía el sexto ángel que tenía trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Está ubicado en Babilonia. A Babilonia se la denomina la puerta del infierno. Hermanos, hablar sería muchísimo. Hay una Jerusalén celestial y hay una Babilonia también celestial, pero que es totalmente satánica, ¿ya? No alcanzamos a hablar mucho de esto, pero es bueno saber algunos detalles. Apocalipsis 9:15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Va a ser un ataque terrible. Ahora, vayamos a esto. Porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados. Aunque esa palabra predicar es keruso, ¿ya? No es evangelium. Vamos a verlo, es el griego, ¿no? ¿Qué les predicó? ¿Qué les dijo si bajó? Ahora, como les dije, vuelvo a reiterar, no es algo así que es exactamente como le estoy diciendo. Es un tema debatible, tan debatible que se han creado hasta doctrinas acerca de esto, ¿no? Pero la palabra predicó es keruso, que significa proclamar el triunfo, anunciar oficialmente la victoria de Cristo y una verdad divina. En cambio, evangelium es predicar las buenas nuevas para salvación. Y aquí, cuando Jesús desciende a los abismos, no va a darles un mensaje de salvación, sino va a decir: yo soy el victorioso, yo soy el que tengo el poder y toda la potestad, que no era conveniente revelarse al Señor. Yo soy. Es un mensaje de victoria, hermanos, que les da. Segunda Pedro 2, 4, 5. Mire, lo leeremos todo para que me ayuden y algunos también puedan vencer su sueñito. 2, 3. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicios. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregoné la justicia con otras 7 personas, trayendo
¿Me ayudas en el Esbur? 2 Pedro 2:4. Este no es infierno. O sea, estos seres no viven en el infierno. Están en el Tártaro. A ver, pero lo comprobaremos con el griego. Me avisan si ya está listo. ¿Ya está? Buscamos la palabra infierno, ya lo sabes, leo y encontramos el significado. ¿Ya lo tiene? ¿Ah? Entonces, como hemos dicho, el Hades, el seno de Abraham, el abismo y el Tártaro, que es más profundo. ¿Qué siempre hay en el centro de la tierra, Señor? Más profundo. Y ahí están encerrados en prisiones de oscuridad. Y no son las legiones de Satanás, porque Satanás está libre. Ellos no, están prisioneros. Que el Señor nos guarde. Yo no quiero ver estos sueltos. No lo quiero ver. El Tártaro es otra cosa. En la mitología se habla del Tártaro, pues. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, para nosotros cuando es en el lenguaje nuestro, infierno, dice, pensamos que es un lugar donde está la gente sufriendo, no, pero es el Tártaro. Los entregó a prisiones de oscuridad. Ahora fue a predicarles a ellos, y si les predicó, ¿qué les dijo? En vano se han levantado contra mí. Yo soy la victoria. O sea, imagínense las puertas que arrasó Jesús. Ahora otros dicen, nunca bajó. Bueno, está bien, no quiero ir tampoco yo mucho a eso. El verso 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios nos está dando la oportunidad de venir a Él. Y si Dios no perdonó a esa gente, ahora no les fue a predicar pues a esa gente que no conocía a Jesús, porque el Espíritu Santo en los tiempos de Noé predicó. Entonces, ¿quiénes eran? ¿Cómo eran? Es un misterio bien grande. Pero ¿qué están? ¿Me permiten 5 minutos más? ¿Sí? ¿O cerramos? Ya. Tártaro es hoyo de densa oscuridad para que fueran reservadas para juicio, más profundo que el Hades. ¿No ve? Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridades, en prisiones eternas. Hermanos, vuelvo al tema que es el nuestro que queremos. Ya tenemos autoridad hoy, pero van a venir tiempos muy difíciles. Jesús dijo tiempos que nunca se han visto. El SIDA, el COVID es un juguete con lo que viene. Los terremotos que hay ahora, los catástrofes, no es nada con lo que viene. Nada. Ya. Los días de Noé, el diablo ya se había revelado mucho antes de estos días. Ya estaba activo en el jardín. Entonces, ¿quién es este? Esta es otra pregunta que yo me he planteado. ¿Cuántas rebeliones hubo en el cielo? Y estos ángeles bajaron y Dios los castigó. Y si hablara más cosas nos quedaríamos, hermanos. No sé, ya algunas cosas yo ya no hablo, no quiero hablar porque necesitamos base bíblica y fe sólida para no confundirnos. Y es por eso que les he aclarado la idea. Los ángeles caídos con Satanás están activos en las regiones celestes, no prisioneros en el Tártaro, como las que menciona 2 Pedro 2:4 y Judas 6, que ya lo hemos visto, ¿no? Dice lo que hemos visto hace rato. Ellos están libres. Y Dios nos ha dado la autoridad en el nombre de Jesús de romper sus puertas. Pero ya en el Nuevo Testamento, ya Jesús y en Apocalipsis dice que Dios le dará poder para vencer a los cristianos. Pero ahora no.
Hay que luchar por la familia, hay que luchar por los hijos, hay que luchar por lo que Dios nos ha dado. Hay que pelearlo, hermano, ahora. Porque va a haber un tiempo que Satanás tendrá todo el derecho otorgado por el Señor para vencer y va a matar, dice, a muchos. Yeah. Y aquí quedaremos entonces para no quedar mucho. Entonces el planeta Tierra está en sus profundidades, como dice la Biblia. Según nuestra data de tiempo, más o menos tenemos como 6,000 años desde la creación, desde el Génesis hasta ahora. Pero ¿por qué existen indicios de más antigüedad? Porque dices más antiguo. Porque habrá habido otra creación. ¿Saben? En la Biblia habla de 3 diluvios. Alguna vez lo vamos a hablar también. 3 diluvios. Uno universal, uno en la tierra y uno local. Y la Biblia nos habla del universal, que son las maneras de limpiar a Dios, que nunca nos han conversado, pero que está en la Biblia, ¿verdad? Pero aquí en el planeta Tierra, dentro de las profundidades, hermanos, existen estas. Algunos dicen, sigue existiendo el seno de Abraham. Esos dicen, siguen todavía existiendo. Otros dicen, no, se lo llevó el Señor. Yo comparto que se lo llevó el Señor, ¿ya? Pero otros dicen que no, todavía está ahí. Y que los justos están en el tiempo de reposo y de descanso, de consuelo ahí. En cambio en el otro están en el Seol, o el Hades, o el Gehenna, sufriendo el castigo eterno. Pero dentro de esas dos, nosotros vemos el abismo, que están estos seres espeluznantes, manipulaciones genéticas, que hasta los mismos demonios temen ir al abismo. Pero más adentro de eso, ¿qué está? El Tártaro. ¿Qué será? Más bien que tenemos a Jesús como nuestro Señor. Y que Tártaro y abismo no se pueden comparar con la grandeza de nuestro Señor. Y que Él nos ha dado la victoria, hermanos, en este tiempo. Y así como a Sansón nos está levantando a medianoche, a pesar de que hemos fallado y hemos pecado, para ser libres y para vivir esa gloria con el Señor. Dios nos ayude. Aquí quedaremos, hermanos, porque me estoy pasando. Por favor, 5 minutos de preguntas, aclaración.